Bien amigos, esta es una transmisión para nuestras dos señales, TV Perú y TV Perú Noticias. El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y el ministro de Justicia, presidente Ceballos, ya se encuentran en la Comisión de Constitución. Marilena Huallasco nos va a traer los detalles. Adelante. Omar, buenas tardes. Efectivamente, se encuentra ya sustentando el presidente del Consejo de Ministros la reforma para adelantar las elecciones al año 2020. Escuchemos. Cada vez que hemos tenido un gobierno sin mayoría parlamentaria, hemos tenido que enfrentar una experiencia política altamente problemática y confrontacional. De hecho, cada vez que esta situación se ha presentado, cada vez que un gobierno no ha contado con mayoría parlamentaria, los mandatos de sus presidentes se vieron interrumpidos por diversas formas de golpes de Estado o de alguna otra manera. Sucedió así con el presidente Billinghurst en 1914, sucedió con el presidente Bustamante Rivero en 1948, 20 años después sucedió en el primer gobierno del expresidente Fernando Belaúnde en el año 68, sucedió así con el presidente Fujimori en 1992, sucedió así el año pasado con el presidente Kuczynski. De hecho, señora presidenta, ante la enorme dificultad y casi podríamos decir imposibilidad de gobernar en nuestro país sin una mayoría en el Congreso, se decidió constitucionalmente, en la Constitución de 1979, fortalecer al presidente para enfrentar una situación como esta. Y fortalecerlo precisamente mediante el fortalecimiento de una figura que ya venía en la Constitución del 33, que fue la cuestión de confianza. Pero el fortalecimiento adicional que se le dio en la Constitución del 79 fue que se facultó al presidente de la República a disolver el Congreso en caso se rechazara la confianza o se censurara a 3 consejos de ministros. Este fortalecimiento se hizo incluso mayor en la actual Constitución de 1993, donde se faculta al presidente a disolver el Congreso en caso se rechace la confianza o se censure, ya no a 3, sino tan solo a 2 consejos de ministros. Creo que además, por su intermedio, presidenta, vale la pena mencionar que, como sabemos, y también para que lo sepan los más jóvenes de quienes nos escuchan, nuestros ciudadanos más jóvenes, esta Constitución del 79 que fortaleció esta figura y la del 93 fueron respectivamente constituciones fruto de una asamblea constituyente de mayoría del Partido Aprista Peruano y de un Consejo Constituyente y de un Congreso Constituyente Democrático de una mayoría fujimorista. A través de esas fuerzas se fortaleció la cuestión de confianza para tratar de contrarrestar la enorme dificultad y, repito, casi imposibilidad para cualquier presidente de gobernar sin mayoría en el Congreso. Como república, señora presidenta, tuvimos que llegar al año 2006 para que por primera vez en nuestra historia un presidente sin mayoría en el Congreso consiguiera completar su mandato. Recién en el 2006, el expresidente Alejandro Toledo. Esto sucedió también consecutivamente en los gobiernos, el segundo gobierno del expresidente Alan García y en el gobierno del expresidente Ollanta Humala. Como saben perfectamente los presentes, no fueron periodos de gobierno de relaciones fáciles, pero sin embargo sí podríamos decir, quizás los historiadores lo dirán, que a comienzos del siglo XXI, de alguna manera nuestros hábitos democráticos fueron superándose y ofreciendo la posibilidad de superar esta enorme dificultad. Esto, por supuesto, hasta que llegaron las elecciones del 2016. Como sabemos, señora presidenta, las elecciones del 2016 tuvieron una campaña de segunda vuelta altamente polarizada. No solo eso, tuvieron unos resultados finales extremadamente ajustados y nos trajeron como consecuencia un gobierno con una débil representación parlamentaria y un Congreso con una abrumadora mayoría opositora. Creo que todos conocemos las consecuencias de este desenlace. 8 interpelaciones, 2 censuras de ministros, 2 cuestiones de confianza rechazadas, una al gabinete Zavala, otra al exministro Torne, 2 mociones de vacancia presidencial, la propia renuncia del expresidente Kuczynski. Es importante decir, señora presidenta, que nunca en los más de 25 años de vigencia de la Constitución de 1993 hemos tenido tantas interpelaciones y censuras a ministros como en este periodo.
Nuestros ciudadanos, señora presidenta, tienen derecho a preguntarse ¿por qué? ¿Por qué sucede una situación como esta? Y creo, siempre con el mayor respeto, que se debe a los dos elementos fundamentales que he venido sugiriendo. El primero, que tengamos a un gobierno frente a un Congreso con una amplia mayoría opositora y que nos encontremos, y creo que esto es muy importante, señora presidenta, en un contexto de extremada polarización política. Quiero detenerme un instante sobre este nocivo elemento, y quiero decir casi peligroso elemento para la democracia, que es la polarización extrema. Esta polarización inhibe, de alguna manera, impide que dos normas no escritas, pero fundamentales para el sostenimiento de las democracias puedan respetarse. Lo mencionan en su libro los politólogos Ziblatt y nuestro amigo Stephen Levitsky, que son conocidos también de este Congreso. Tienen un libro muy interesante que se llama ¿Cómo mueren las democracias? ¿Qué señalan? Que la polarización política extrema impide o restringe la tolerancia respecto del adversario político. Y no solo eso, sino que además evita que practiquemos el refrenamiento en el uso de las armas constitucionales más extremas que tenemos a disposición. Cuando hay menos tolerancia, dejamos de ver al contendor político como un adversario legítimo y poco a poco comenzamos a verlo más bien como un enemigo. Ya no se trata, y creo que podemos reconocer esta dinámica mutuamente, no se trata de encontrar culpables. Ya no pensamos que se trata de un adversario al que hay que enfrentar y derrotar democráticamente, sino que llegamos a sentir que se trata de un adversario o de un enemigo al que hay que anular, incluso eliminar, porque consideramos que sus puntos de vista no son puntos de vista legítimos y válidos, sino que sus puntos de vista constituyen una amenaza frente a nuestros intereses particulares o, peor aún, y suele suceder, como una amenaza para los altos intereses de la nación. Es por eso que, erosionándose la tolerancia, comenzamos poco a poco a usar de manera abusiva y extrema las armas constitucionales y legales que tenemos a nuestra disposición para enfrentar a nuestros adversarios. Esta situación de polarización extrema genera una dinámica que es especialmente nociva y produce un grado de desconfianza recíproca de tal profundidad que nos hace caer en la trampa que los psicólogos sociales llaman el error de atribución permanente. Los psicólogos sociales que estudian las relaciones entre grupos que tienen relaciones de adversarios señalan que cuando caemos en esta situación, lo que ocurre es que cuando el contendor o alguien del grupo del contendor hace algo que consideramos negativo o malo, lo atribuimos a su naturaleza. El grupo al que me opongo hace algo malo porque es malo, porque son malos, porque tienen malas intenciones. Y cuando el grupo opositor hace algo bueno, algo favorable, decimos, eso no lo hace porque corresponde a su naturaleza, eso lo hace porque corresponde a las circunstancias. Se comporta bien porque le conviene, se comporta bien porque algo está buscando. Señora Presidenta, por su intermedio, fijémonos cómo esta trampa, detectada por los psicólogos sociales, evita que podamos recuperar la confianza entre nosotros. Podemos ser adversarios políticos, esa es parte de la democracia. Cuando caemos en esta situación de desconfianza recíproca profunda, ya no podemos recuperar la confianza. Y lo único que hacemos es pensar que el otro grupo, el contrincante, está tramando algo para acabar con nosotros. Como consecuencia de todo esto, señora Presidenta, mencionaba en su ausencia, los grupos políticos nos volvemos capaces de usar todo lo que esté a nuestro alcance por atacar, por anular, por debilitar o incluso eliminar al grupo político adversario. Hacemos, por ejemplo, interpelaciones, hacemos censuras, promovemos vacancias o podemos también, por ejemplo,
impulsar una ley para prohibir la publicidad estatal. O podemos, por ejemplo, modificar la cuestión de confianza, pretender hacerlo para que, como creo que fue una sugerencia del congresista Mulder, para que un gabinete que haya sido censurado, ninguno de sus integrantes pueda volver. No, lo podemos hacer, lo estoy mencionando en ese sentido, pero recurrimos a algo que consideramos legal, de buena fe incluso, pero que tiene como objetivo debilitar al contrincante, o podemos hacer cosas que, con todo respeto, señora congresista, no dejan de sorprendernos al ocurrir menos de 24 horas después de la reunión que el presidente de la República ha tenido con el presidente del Congreso en los términos más cordiales. Ahora resulta que tenemos una comisión investigadora para ver si el Consejo de Ministros efectivamente autorizó al presidente a hacer la propuesta que estamos discutiendo, o que hay incluso una comisión para investigar, o un subgrupo para investigar las encuestadoras. Quisiera, con todo respeto, señora presidenta, que no tomemos esto a nivel personal. Si me permite continuar, que no lo tomemos a nivel personal, sino como parte de la dinámica que estoy describiendo. Es más, con total transparencia, podemos reconocer lo mismo del otro lado, porque las dinámicas de polarización extrema en la que nos encontramos hacen que cada parte se sienta tan amenazada que recurra a los mismos mecanismos. Y entonces se puede decir, por ejemplo, que la eliminación de la reelección es una herramienta de la misma naturaleza, pero esta vez utilizada por el Poder Ejecutivo, o que la revisión de la inmunidad es una herramienta así de extrema, pero utilizada por el Ejecutivo, o lo mismo respecto del repetido uso de la cuestión de confianza. Todas estas dinámicas son propias, señora presidenta, de un contexto de polarización extrema y de enfrentamiento agudo. Y no estoy mencionando esto, señora presidenta, para buscar responsabilidades individuales, pero tampoco para exonerarlas. Lo que sí creo que es importante que nuestra ciudadanía escuche es que los contextos de polarización y cuando un gobierno no tiene una mayoría en el Congreso, nos hacen como clase política más proclives a estas prácticas de enfrentamiento extremo. La pregunta, por supuesto, señora presidenta, es si una situación tan delicada como la que estoy describiendo debe dar lugar o justifica un adelanto de elecciones. Como acabo de explicar, nuestros antecedentes históricos y nuestros antecedentes actuales podrían aconsejar que así lo sea. Esa es la postura del gobierno. Pero consideramos, señora presidenta, que hay un elemento adicional que para nosotros como gobierno hace que la necesidad de un adelanto de elecciones sea indispensable y definitiva, porque no solamente tenemos a un gobierno que enfrenta una mayoría abrumadora, no solo nos encontramos en un contexto de polarización política extrema y de profunda desconfianza mutua, sino que, como todos sabemos y como nuestros ciudadanos saben, atravesamos un periodo en el que se han revelado gravísimos escándalos de corrupción, como los casos Lavajato y Cuellos Blancos. Estos escándalos, señora presidenta, y a través suyo, señoras y señores congresistas, han revelado que diversas campañas políticas de diferentes tiendas han sido financiadas con dinero corrupto de empresas constructoras que buscaron asegurar contratos y adendas para obras millonariamente sobrevaloradas, y lo hicieron con la complicidad de autoridades políticas del más alto nivel. Esto es gravísimo y es indispensable, señora presidenta, que lo entendamos y que lo digamos con la mayor claridad. No estamos ante un mero caso de difícil convivencia entre poderes del Estado, no. Nos encontramos ante un caso de extrema polarización política, de abierto enfrentamiento entre poderes del Estado, en un contexto de gravísima corrupción sistémica que ha terminado, debemos reconocerlo, por afectar la propia legitimidad de la actividad política en su conjunto. Estamos, señora presidenta, ante una crisis de confianza excepcionalmente severa en la política. Es por eso que, con su venia, señora presidenta, me permito recordar que cuando en abril de este año me presenté ante el Congreso para el voto de investidura, comencé mis palabras diciendo que venía a cumplir el deber constitucional de solicitar la confianza del Parlamento para el gabinete, pero que en realidad venía a enfatizar la necesidad que como clase política en conjunto teníamos de recuperar la confianza de la ciudadanía. Es por eso, señora presidenta, que cuando presentamos
la cuestión de confianza respecto de los proyectos de reforma política, señalamos una vez más que el objetivo central de la reforma política era precisamente recuperar la confianza de los ciudadanos en sus políticos y en la actividad política. Es por eso que he señalado que la reforma política que se encargó a una comisión de alto nivel reconocidamente independiente tenía como objetivo fundamental recuperar la dosis mínima de confianza que una democracia necesita. Por eso, señora presidenta, hoy insisto una vez más y por su intermedio solicito a los presentes en esta comisión que hagamos el esfuerzo de, aunque sea momentáneamente, poner entre paréntesis la dinámica de desconfianza y enfrentamiento que nos ha dominado durante estos 3 años y entendamos que la propuesta presentada por el señor Presidente de la República en 28 de julio no es una propuesta que se haya presentado contra el Congreso, así como tampoco la reforma política fue una reforma presentada contra el Congreso. Se trata de una propuesta que se presenta con el objetivo de devolverle confianza y legitimidad a nuestra actividad política en general. Por eso es que es una propuesta que de manera conjunta nos pide que pongamos fin a esta perversa dinámica de confrontación, que ayudemos a recuperar la legitimidad y que juntos nos retiremos de manera ordenada con 1 año de anticipación. Esta propuesta, señora presidenta, es un llamado a que admitamos que la crisis de corrupción y legitimidad que venimos atravesando es excepcionalmente grave y si no fuera así de grave no tendríamos a expresidentes, líderes políticos, gobernadores, alcaldes, jueces, fiscales y empresarios, todos bajo tan serios cuestionamientos frente a la justicia. Esta propuesta presentada en 28 de julio, señora presidenta, es un llamado a que reconozcamos abiertamente que la situación no es menos grave ni menos excepcional que la que vivimos a comienzos de siglo, cuando también optamos por el camino, dicho sea de paso, totalmente constitucional de recortar mandatos y adelantar elecciones. Esta propuesta, señora presidenta, es una invitación a que demostremos que entre todos tenemos suficientes reservas de desprendimiento, dignidad y patriotismo para reconocer que nuestro país es más grande que nuestros intereses particulares y para admitir que el país, el Perú, merece una situación política mejor a la que le hemos venido ofreciendo entre todos. Tengamos esto en mente, señora presidenta. Si seguimos atacándonos y deslegitimándonos de manera constante entre nosotros, el desgaste al que nos vamos a seguir sometiendo va a ser tan grande que podríamos terminar allanando el camino a opciones populistas y extremistas de todo signo. Por querer derrotar al adversario político, podemos terminar derrotando el futuro de nuestro país. Es por estas razones, señora presidenta, que consideramos que nuestros ciudadanos deben entender que tiene todo el sentido del mundo y que se hace pensando en los altos intereses de nuestra nación proponer el adelanto de elecciones para que de manera conjunta recortemos nuestros mandatos y consigamos que nuestro país pueda inaugurar un nuevo capítulo de legitimidad, valoración y confianza para nuestra democracia. Muchas gracias. Ha sido la sustentación del presidente Gracias. del Consejo de Ministros, Salvador de Solar, al proyecto de reforma constitucional presentada por el Ejecutivo para adelantar las elecciones al 2020. Se cede el uso de la palabra al ministro de Justicia, Vicente Ceballos. Escuchemos. Señora presidenta, tenga usted muy buenas tardes, igual a los señores parlamentarios. Perfecto. Tal como lo disponen los reglamentos de este Congreso y la práctica parlamentaria, esta presentación, tanto del señor Premier como de mi persona como ministro de Justicia, la hemos agregado en 2 espacios. El primero, técnicamente conocida como exposición de motivos de argumentación, la ha manifestado el señor Premier, y a mí me corresponde la fórmula legal, es decir, la parte técnica, ¿no? ¿En qué consiste, cuáles son los contenidos y alcances de este proyecto de ley de reforma constitucional? Después de acontecido el mensaje al país el día 28 de julio, el señor presidente, con fecha 31 de julio, ha puesto a consideración, siguiendo los procedimientos preestablecidos en los reglamentos, el proyecto de ley 4637,
que prohíbe la postulación de quien ejerce la presidencia y adelanto de las elecciones generales. En el documento que se da traslado a esta iniciativa de reforma constitucional, estamos apelando al artículo 105 de la Constitución, que permite que las iniciativas propuestas por el Poder Ejecutivo pudieran tener el carácter de urgente, es decir, que tengan un tratamiento especializado, sea ajeno al tratamiento ordinario que se le da. Y esto implica, obviamente, también celeridad en los procedimientos de su atención, especialmente por esta comisión, que entendemos que ha sido a la única que ha sido derivada. Lo segundo, señora presidenta, es que se ha seguido el mismo procedimiento que se consideró casi precisamente hace un año atrás, cuando después del mensaje del presidente de la República el 28 de julio del 2018 se presentaron 4 propuestas de reforma constitucional, las mismas que fueron sometidas a un referéndum el 9 de diciembre pasado. Es decir, casi es el mismo contexto. El contenido esencial de esta propuesta son 2 articulados, uno el objetivo del proyecto de ley o del proyecto de reforma constitucional, el segundo la prohibición de que los que asumen el cargo en su condición de vicepresidentes a presidentes también está considerada el impedimento de que pudieran postular a una reelección. Y a su vez también se está acompañando de 4 disposiciones transitorias especiales. La primera está relacionada al acortamiento del mandato del presidente de la República, vicepresidentes, congresistas y parlamentarios andinos. Lo segundo, se está proponiendo una fecha para las elecciones generales, que sería el tercer domingo del año 2020. Lo tercero, las autoridades que emerjan de esta decisión popular democrática sería por 5 años. Y lo último está referido al proceso del cronograma electoral y la aplicación de las reformas electorales aprobadas por este Congreso y que ya han sido publicadas y, por tanto, están en plena vigencia. La primera diapositiva, por favor. El articulado principal de esta iniciativa de reforma constitucional está dirigida a modificar el artículo 112. El artículo 112, en su texto original, permitía la reelección. Sin embargo, el año 2000 ya estuvo sujeta a una primera modificación. Pasemos al texto siguiente, por favor. Y esta modificación fue recogida en la Ley 27.365, con fecha precisa del 5 de noviembre del año 2000, ¿no? Con previsiones y acuñó la expresión "no hay reelección inmediata". Sería la primera modificación que se hizo al artículo 112. Si uno hace una interpretación integral, queda perfectamente claro de que está prohibida la reelección. Y distintos especialistas se han manifestado en ese mismo sentido. Sin embargo, ha generado cierta suspicacia a tal extremo de que algunos parlamentarios se han visto obligados, ante esas dudas, de presentar una iniciativa que precise de que también los vicepresidentes que asuman circunstancialmente el cargo de presidentes también les alcanza esta prohibición. La siguiente, por favor. La reelección presidencial en el derecho comparado y particularmente a Latinoamérica, ¿no? En Colombia existe una prohibición absoluta, es decir, no hay reelección. En Chile hay una reelección alterna o mediata, es decir, se descansa un periodo y puede retomarse, tal cual ocurre en el Perú. En Argentina, Ecuador y Bolivia sí se permite la reelección. Y revisado todo nuestro historial constitucional, o sea, ha habido impedimentos, como también la posibilidad de una reelección mediata, es decir, descansando un periodo. Y se hace necesario poner énfasis en lo que ha acontecido particularmente con el caso colombiano. O sea, históricamente en Colombia, para tomarlo como un antecedente que puede llevarnos a una mejor interpretación del contexto histórico en el cual se va a discutir esta propuesta de reforma constitucional, se permitía la reelección alternada. En el año 1991, no muy lejano, se la prohíbe. Sin embargo, en el año 2004 se retoma nuevamente la reelección inmediata. Y es más, tomando en consideración una sentencia que había emitido la Corte Constitucional colombiana. Pero en 2015 se retoma nuevamente la discusión y se prohíbe de manera definitiva la reelección. Otro hecho singular es en el caso de Ecuador. En Ecuador, con fecha 4 de febrero del 2018 y sometido a un referéndum, se permite la reelección por una sola vez.
Hasta entonces, la reelección tenía el carácter de indefinida. Y un hecho, no sé si llamarlo anecdótico, es el caso de Bolivia, porque su norma establecía la reelección por una sola vez. Sin embargo, se lleva a referéndum y la población democráticamente expresa su desacuerdo con la reelección. Se ha apelado a lo que es el Tribunal Supremo Electoral y finalmente le ha dado viabilidad a que se pueda volver a postular. Por eso le digo, son antecedentes que hay que tomarlos en cuenta y no son ajenos al debate que se está sosteniendo en estos momentos en nuestro país. Pasamos al siguiente, por favor. En su momento, el Poder Ejecutivo, a instancia de una comisión especial que presidió el doctor Fernando Tuesta Soldevilla, alcanzamos un conjunto de 12 iniciativas en materia electoral, de las cuales 4 tenían el carácter de reforma constitucional y 8 que modificaban leyes orgánicas o leyes ordinarias. Y con precisión, en una de ellas, en el proyecto de ley 4185, ya dejamos acentuada lo que hoy estamos dándole una prioridad en nuestra atención. Y decía así la propuesta de entonces: no podrá ser elegido presidente de la República de manera inmediata el ciudadano que bajo cualquier título hubiera ejercido la presidencia. Esta provisión no alcanza al vicepresidente cuando ha ejercido por menos de 4 meses el último año del mandato. Iniciativa que fue esta consideración de este Parlamento en abril de este año, no se llegó a discutir, no obstante estamos retomando el tema, pero más allá de ello, el presidente de la República en todo momento ha mostrado con suma coherencia su compromiso político de no participar de ninguna reelección. No obstante, si queda algún margen de incertidumbre o duda, y para tener mayor certeza de lo expresado por el presidente, que podría ser entendido meramente como un mensaje político, es que se propone a este Parlamento que pueda acudirse a una segunda modificación del artículo 112 de la Constitución. Ahora también, esta propuesta ha despertado algunos niveles de interpretaciones bastante distintas, indicando que de no aprobar esta propuesta de ley estaría el presidente habilitado, ¿no?, para poder postular a una reelección, lo cual no es cierto, lo rechazamos. Tenemos una posición no solamente presidente, sino como ejecutivo coherente en el sentido de no participar de ningún tipo de reelección. Pero obviamente, ante las dudas e incertidumbres que estaba generando, se hacía necesario enfatizarlo a través de una nueva redacción del artículo 112 de la Constitución. La siguiente, por favor. Antecedentes para impedir que el presidente de la República en funciones postule como candidato. El propio Parlamento ya propuso 3 proyectos de leyes en ese mismo sentido, ¿no? Uno presentado por la bancada de Acción Popular, signado con el número 3308, y 2 presentados por la bancada de Fuerza Popular, el proyecto de ley 4362 y el proyecto de ley 4368. Sí, cuya autora es la congresista Alejandra Aramayo. En la argumentación del proyecto de ley 4362 de Fuerza Popular, en la exposición de motivos de manera textual se manifestaba: se considera importante precisar, destaco esto, que tanto en el mandato de presidente como el de los vicepresidentes de la República se eligen en las mismas condiciones, por lo que los vicepresidentes están sujetos a las mismas prohibiciones que corresponden al presidente de la República. Y yo enfatizaba en la expresión precisar, obviamente porque había un nivel de incertidumbre, y se impulsaba esta propuesta, me refiero al proyecto de ley 4362, para que no haya margen de duda alguna. En el proyecto 4368, más reciente, también presentado por la bancada de Fuerza Popular, se expresaba en la exposición de motivos: la mejor forma de garantizar la democracia es a través de la alternancia del poder. Por ello, se propone que los vicepresidentes, evitando reincidencias en el proceso electoral, no puedan presentarse una candidatura en el mismo sentido. La siguiente. Y esta argumentación, reitero, es coincidente con la argumentación expresada ante esta comisión y en la cual se soporta esta iniciativa de reforma constitucional planteada por el Poder Ejecutivo. La siguiente, por favor. Ya adentrados con lo que es los contenidos del proyecto de reforma constitucional respecto al recorte del mandato y adelanto de elecciones. El presidente, vicepresidente y congresistas y representantes ante el Parlamento andino
permanecerán en el cargo hasta el julio del año 2020. Es decir, se está acortando el periodo de mandato de 5 años a 4 años. En el caso concreto del Parlamento andino, ellos hasta el 2006 eran designados por el Congreso de la República. A partir de allí son elegidos en elecciones generales, tal cual son los congresistas de la República. Y a efecto de ello, si no se los considera a ellos, podrían estarse generando no elecciones simultáneas, sino un proceso de elecciones generales especialmente para ellos. Igualmente también hacemos la precisión de que las autoridades que salgan elegidos en estas justas de elecciones generales en abril del próximo año o en la segunda vuelta del próximo año, su periodo de mandato sería de 5 años. Y aquí hago una tingencia. Esto no es ajeno a nuestra historia constitucional y particularmente a este Congreso de la República. En el 14 de septiembre del año 2000 se difundieron los primeros Vladivideos y se hizo una denuncia, si no mal recuerdo fue el congresista Luis Iberico, respecto a un video en el cual se vinculaba a un parlamentario en actividad en ese entonces, Alberto Curi. Y la primera reacción del presidente de aquel entonces, Alberto Fujimori, fue anunciar el adelanto de elecciones. Esto fue un 16 de septiembre, es decir, a los 2 días se anunció el adelanto de elecciones. Y siguiendo esta secuencia histórica, el Parlamento también reaccionó. Y con precisión, el 5 de octubre del año 2000, en una primera votación, aprobó una reforma constitucional del acortamiento del periodo de mandato de los congresistas y de la plancha presidencial, de 5 años a 1 año. Esto fue ratificado 3 días después, es decir, hubo un acortamiento excepcional de las legislaturas. La siguiente legislatura se dio 3 días después, el 8 de octubre del año 2000, lo que finalmente se convirtió en la Ley 27.365. ¿Qué texto estaba vigente en aquel entonces? La Constitución de 1993. El mismo procedimiento. La parte sustantiva del proceso, tan similar al de ayer como al de hoy. Obviamente que el contexto histórico-político es diferente, pero desde la perspectiva constitucional estamos apelando al mismo procedimiento. Después de haberse publicado esta norma, la Ley 27.365, el 5 de noviembre del 2000, tres días después, el 8 de noviembre de ese mismo año, se publica el Decreto Supremo 028-2000 convocando elecciones generales. ¿Quién convocó? El entonces presidente Alberto Fujimori. Después hubo un viaje fuera del país y eso ya no me corresponde analizarlo. Pero sí dejo asentado este dato histórico que nos va a servir como reparo para la discusión que se va a dar en esta Comisión de Constitución respecto a la constitucionalidad de esta iniciativa que estamos proponiendo al Congreso de la República. Sí, la siguiente, por favor, esto lo acabo de explicar. Correcto. Antecedentes de adelanto de elecciones generales. Esta iniciativa, a la que hemos venido a sustentarla conjuntamente con el señor Premier, también tiene antecedentes impulsadas, obviamente, autónomamente y en su derecho de iniciativa legislativa por los señores parlamentarios. Hubo la iniciativa 26.014-2017, presentada por la bancada de Acción Popular, para acortar el mandato hasta el 28 de julio del 2019. Valga verdad, esta fue retirada. Posteriormente se planteó por esta misma bancada el proyecto de ley 2754 para acortar el periodo de mandato actual hasta el 28 de julio del 2020. Y finalmente, la bancada del Frente Amplio, a través de iniciativa 3482, presentó también una propuesta para acortar el periodo de mandato hasta el 28 de julio del 2019. Y la justificación, revisando la exposición de motivos que en dichas propuestas de ley se sostenían, son coincidentes en gran parte por lo expresado por el señor Premier. Es decir, el análisis, la perspectiva de análisis planteada por el Ejecutivo no es ajena también al análisis
planteada por los propios integrantes de este Congreso. Y estamos hablando de dos bancadas, Frente Amplio y Acción Popular. Y es más, algún congresista en particular se ha adueñado de la iniciativa, porque fue la primera voz que supuestamente alcanzó a este Parlamento el acortamiento de los mandatos. Y obedece, como bien se ha explicado de manera prolija, obedece a un escenario de conflicto, al escenario de vacancia, a las denuncias del caso Odebrecht, a la crisis en la cual está sometida la Administración de Justicia de nuestro país. La siguiente, por favor. Este proyecto también alcanza una propuesta de cronograma y está con precisión desarrollada en la exposición de motivos. En líneas generales, elecciones generales en abril de 2020, los plazos de la Ley Orgánica de Elecciones no son aplicables para este proceso electoral. El Jurado Nacional, la OMP y la RENIEC adecúan los plazos para que el proceso electoral pueda realizarse en esa fecha. Aquí hacemos algunas precisiones. Aprobamos el año 2017 una ley que está en vigencia en la cual se establecía dos cosas. Primero, que entre las elecciones generales y la convocatoria debe mediar un plazo de 270 días o 9 meses. Es decir, si esta norma estaría vigente, ya debería convocarse ahora mismo. Y lo segundo, que un año antes de las elecciones no podría aprobarse modificaciones al marco electoral. Mejor dicho, sí podría aprobarse, mas no podría aplicarse. O sea, un paréntesis de un año antes no se puede. Es por ello que en la iniciativa estamos sugiriendo de que se haga una excepción. Y si ustedes, en la discusión seguramente, se apruebe esta excepción, no sería a la práctica de nuestra historia electoral, porque tanto en 2006, en las elecciones generales de 2011 y en las elecciones generales del 2016, el periodo que ha mediado entre las elecciones generales y la convocatoria ha sido 120 días o 150 días. Esta exigencia de que tiene que mediar 270 días, les recuerdo una vez más, ha sido aprobada en 2017 y por consiguiente aún no se ha aplicado. O sea, es perfectamente posible que acudamos a una adecuación a través de un nuevo cronograma electoral. La siguiente, por favor. Aquí ya desarrollamos de manera más detallada la propuesta del cronograma electoral. Esta iniciativa, como bien lo he descrito antes, ha sido alcanzada a este Congreso el 31 de julio del 2019. Ha sido derivada por la primera vicepresidencia a la Comisión de Constitución. Entendemos que en el mes de agosto hemos estado más abocados a lo que es el proceso de constitución de la instalación de las diversas comisiones ordinarias de este Congreso. En el mes de septiembre debería aprobarse esta reforma constitucional para proceder de forma inmediata a la convocatoria de consulta popular a través del referéndum, como ya se realizó el año pasado. La norma establece que entre la convocatoria y el proceso de referéndum debe mediar 60 días. Y es por ello que estamos proponiendo que esta consulta a través del referéndum bien podría realizarse en las últimas semanas de noviembre o las primeras semanas del mes de diciembre, para que opere la propuesta que está sugerida en el texto de que las elecciones generales se den en una primera etapa el tercer domingo del mes de abril. La norma usualmente decía que debería ser el segundo domingo del mes de abril. Sin embargo, revisando calendarios, es Semana Santa. Entonces, por ello que estamos alterando que se corra esto una semana después, dejando abierta la posibilidad para una segunda vuelta en el mes de junio, y las nuevas autoridades asumen responsabilidades en julio de 2020 por un periodo de 5 años. La siguiente, por favor. Este Congreso nos aprobó, a través de una cuestión de confianza, inicialmente de 12 propuestas de reforma electoral, 6 fueron sometidas a la cuestión de confianza, 4 ya han sido publicadas, una vez que el señor presidente las ha promulgado. La pregunta sería, ¿estas se van a aplicar? Obviamente, se van a aplicar en tanto y en cuanto no afecten el calendario electoral. La ley 30.998 de democracia interna
bastante complicado que se pudiera aplicar. Pero obviamente esto tendrá que revisarse porque el cronograma electoral lo hace el Jurado Nacional de Elecciones. La Ley 30.995 de inscripción y cancelación, donde lo más sustantivo de esta propuesta es que cambiamos la figura de adherentes por afiliados, está publicada, plenamente vigente. Si hay algún partido que está en la disponibilidad e inmediatez de poderse acoger, es perfectamente viable que se pueda aplicar. El tema de la Ley 30.997 relacionado a la sanción penal del financiamiento indebido o falsa declaración se aplica. En lo que respecta a la Ley 30.996, paridad y alternancia, se aplica. A la fecha está vigente 3 mecanismos, ¿no?, de designación de las autoridades: elecciones universales, elecciones meramente internas con militantes y las elecciones indirectas. El mandato legal establece que la fórmula que se debe inscribir tiene que tener paridad, alternancia, y también deja abierta y expectante la posibilidad del voto preferencial. Hasta aquí, señora presidenta, son los contenidos y alcances de la fórmula legal del proyecto de ley 4637 impulsado por el Poder Ejecutivo. La presidencia agradece la presentación del señor ministro de Justicia, Vicente Ceballos, ante la Comisión de Constitución, quien conjuntamente con el presidente del Consejo de Ministros, Salvador de Solar, han sustentado el proyecto del Ejecutivo, que fue presentado días después del mensaje de la Nación expuesto por el presidente de la República, Martín Vizcarra. Nosotros retornamos, Omar, contigo a estudios. Listo, María Elena, muchas gracias. Vamos a informar a lo largo de nuestros espacios noticiosos a partir de las 6 de la tarde lo que acontece en esta Comisión de Constitución con la presencia del jefe del gabinete y del ministro de Justicia. Amigos, que tengan ustedes muy buenas tardes.